Y vamos a empezar explicando el que se llama selección de especies. Para explicarlo, antes de darle la definición completa, digamos, voy a explicarles estos gráficos. Tenemos acá un carácter, imaginemos que para seguir con el ejemplo del tamaño, que es el tamaño corporal, hacia la derecha son valores de mayor tamaño, hacia la izquierda de menor tamaño. En el eje vertical tenemos el tiempo, lo que tenemos acá es un árbol que nos muestra una especie ancestral. Esto está hecho como si los equilibrios fueran discontinuos, porque fíjense que los linajes son verticales y los eventos de especiación son horizontales completamente. No tiene por qué ser así, simplemente porque este gráfico lo dejaron de esa manera. Esto no tiene que ver con que sea gradual o discontinua la especiación. Pero fíjense lo que tenemos. Tenemos una especie ancestral que en algún determinado momento especia, produce una especie más grande, una especie más grande. Después sigue pasando el tiempo y especia y produce una especie más chica. Y después esta a su vez especie y produce una más grande y otra más chica. Esta también una más grande y otra más chica. O sea, tienen, en términos de cantidad de especiación, cada especie tiene el mismo fitness, por decirlo de alguna manera. Produce la misma cantidad de especies hijas. Lo que pasa, las diferencias que ustedes ven acá en este gráfico es que las especies más grandes parecen tener mayor duración, o sea, viven más entre que aparecen y se extinguen. O sea, la tasa de especiación de las especies grandes y chicas no es diferente en relación al tamaño. Lo que es diferente es la tasa de extinción. Es menor en las especies de mayor tamaño que en las de menor tamaño. ¿Está? Fíjense que este solo hecho de diferencia en la tasa de extinción produce una tendencia evolutiva. Que a medida que pasa el tiempo, el tamaño del clado, de las especies de clado, se va moviendo hacia tamaños más grandes. Esta misma tendencia que llamamos regla de Koch podría explicarse si la diferencia está en la tasa de especiación en lugar de estar en la tasa de extinción. Fíjense, acá tenemos la especie ancestral que en un determinado momento especia, pero especia más hacia el lado derecho, o sea, hacia producir especies hijas de mayor tamaño, y es relativamente infrecuente que especien hacia producir especies de menor tamaño, especias más veces hacia la derecha que hacia la izquierda. O sea, acabo de decir una burrada, con una casa. Olvídense el último que acabo de decir. Ya es la hora, me parece. Disculpen. Lo que tienen que mirar es otra cosa, es que las especies que se están moviendo más hacia mayor tamaño tienden a especiar más veces, aunque la duración de las especies que forman sea la misma en todos los casos. ¿Se entiende? No lo vuelvo a explicar. Bueno, tenemos la especie ancestral que en algún momento especia, sigue existiendo, después se extingue, pero especió una vez. En este caso produjo una especie de mayor tamaño. Pero lo que es importante es que a medida que las especies van formando especies, las de mayor tamaño, fíjense esta que está acá, tienden a especiar más frecuentemente que las de menor tamaño. O sea, la diferencia está en las tasas de especiación. ¿Por qué no en la tasa de extinción? Y porque una vez que la especie se forma, más o menos la altura de estas ramas es más o menos la misma independientemente del tamaño. A diferencia de lo que teníamos acá. Estas ramas eran cortitas y estas eran largas. En realidad, en la naturaleza puede darse una combinación de estas cosas. Hay especies de mayor tamaño que pueden especiar más y extinguirse menos. O es un balance entre las dos tasas lo que determina a través del tiempo en qué tipo de especies se va a enriquecer el clado. ¿Se entiende? ¿Cómo me quieres contar? Sí, pero podemos definir como las dos cosas que hicimos en el gráfico. Los dos gráficos son, en este caso la tendencia se produce porque hay diferencias en la tasa de extinción, estas se extinguen menos que estas,
Y en este caso la diferencia es en las tasas especies York. Estas, fíjate que se ramifican más veces que estas. En realidad es la combinación de las dos cosas lo que determina, digamos, qué es lo que va a preponderar a través del tiempo. Entonces, técnicamente, lo que llamamos selección de especies es el mecanismo por el cual hay una propiedad emergente de la especie que hace que se extinga menos y se especie más, y así se genera tendencia. Eso es lo que llamamos selección de especies. O sea, es el fenómeno, es el proceso por el cual hay una propiedad emergente de la especie que hace que ciertas especies, en este caso las de mayor tamaño, se reproduzcan más, o sea, especien más y se extingan menos. Y eso genera la tendencia. Eso como primer concepto. Hay que agregar un par de cositas más que son importantes. ¿Qué cositas más hay que agregar? Bueno, una es lo que se llama la regla de Wright. Esto es importante. Y acá está la definición. Que la regla de Wright es, ahora lo voy a explicar, la aleatoriedad de la variación a nivel de especie con respecto a la dirección de la tendencia. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Como ven acá, las especies cuando especian, en general, tienden a producir tanto ramas a la derecha como a la izquierda en igual proporción. O sea, la tendencia no se genera porque hay un sesgo hacia producir especies de mayor tamaño. Se producen por igual. Una especie madre produce especies más chicas y más grandes al azar. La tendencia se da porque las más grandes se extinguen menos y se especian más. Pero se cumple la regla de Wright porque justamente las especies que se forman varían al azar con respecto a la tendencia evolutiva. La especie de este tamaño puede producir especies más grandes o más chicas por igual. Esta especie de acá también produce especies más chicas o más grandes, en principio en igual proporción. La tendencia no se genera por una desproporción en el tipo de especie hija que se produce. ¿Estamos? Eso lo aclaro porque van a ver que la diferencia esencial entre este mecanismo y el mecanismo que viene, que se llama especiación direccional, es que en la especiación direccional la regla de Wright no se cumple. Es decir, hay un sesgo que las especies grandes producen sobre todo especies más grandes. Y no hace falta tocar las tasas de millones de exposición, simplemente el tipo de especie que se produce está sesgado en una dirección. En ese caso también tendría que mantener todavía la tasa de aumento de la realidad, porque si no, no sé si tiene que aplicar. claro, yo me decís que no sé, esta regla me respondió una pregunta segundos antes de pensar que en un gráfico donde yo veo mayor especiación tendería a pensar que lo que tenés es mayor variabilidad, mayor diversidad, mayor inestabilidad de carácter. Salvo que los sucediendo se mueran menos, entonces está bien. No estoy seguro de comprenderte. Si querés, yo sigo adelante y cuando te explique otro mecanismo, si sigue presentando la duda, me la volvés a pasar y a ver si la puedo tratar. Gracias. Bueno, esto entonces la regla de Wright es un elemento importante. Y otro elemento importante que quiero marcar son estos dos globos que tenemos en el medio. Hay dos formas de selección de especies, podríamos decir, o dos. Los autores hay unos que son medios talibanes, otros que son más relajados, y los talibanes dicen que para que además sea un caso de selección de especies, tienen que cumplir con una condición más todavía, además de la regla de Wright. ¿Cuál es esa condición? Que el carácter de la tendencia no tiene que estar bajo selección a nivel de individuo dentro de la población, o tiene que estar bajo selección normalizadora, que es lo que voy a intentar explicar con estos dos globos. Fíjense lo que tenemos acá. Si el tamaño, ahora estamos mirando lo que pasa dentro de una especie, una población, tenemos los diferentes individuos, no van a ser todos del mismo tamaño, va a haber individuos más grandes y más chicos.
Ahora, el fitness de esos individuos, como ven, es independiente del tamaño dentro del individuo de la población. Eso significa que acá no está bajo selección ese carácter, nivel individuos dentro de la especie, dentro de la población. El tamaño afecta a las tasas de extinción y especiación de las especies, pero dentro de las especies el carácter no está bajo selección. Esto es lo que me está diciendo este gráfico. O bien, si no se cumple esto, algunos exigen que se cumpla esto, que es que el carácter está bajo selección, pero es selección normalizadora. El fitness de los individuos dentro de la población favorece, digamos, a la moda de la población y no a los extremos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, porque no entiendo por qué distingue eso a la regla de Wright de la aleatoriedad. No, ahora después vuelvo a eso para que quede diferencia. Pero déjame seguir con esta explicación. ¿Entienden por qué esto es selección normalizadora y esto es no selección? ¿Y por qué algunos autores talibanes exigen que además se cumpla esto? ¿Alguna de estas dos cosas? Es para no tener un sesgo de direccionalidad, ¿o no? No, es para que si hay una tendencia no se pueda explicar por lo que pasa a nivel poblacional, que sea lo que vos ves a nivel claro sea una especie de derrame de lo que pasa dentro de la población. Okay. Que sea genuinamente algo que pasa a nivel entre población, entre especies, y no sea un arrastre de lo que pasa dentro de la especie. Okay. Ese es el argumento de fondo. Pero como les digo, sobre esto hay dos grupos de los estrictos, podemos decir, que exigen esto. Entonces a esto lo llaman selección de especies estricta. Tiene otros nombres, digamos, Jablonski usa una terminología un poco distinta, pero digamos, requieren estas condiciones adicionales. Y los que son más relajados dicen, bueno, como la selección puede operar al mismo tiempo a distintos niveles, puede haber selección entre especies en un clado, pero además también dentro de los individuos de una especie, también la selección puede estar operando en la misma dirección y los dos fenómenos se suman. Pero los estrictos, como les digo, ponen esa condición para atribuirle el fenómeno a lo que pasa entre especies. ¿Qué me querías preguntar? No termino de entender por qué la normalizadora. O sea, entiendo que no haya selección, Sí. pero no entiendo por qué la normalizadora. Porque si vos lo que tenés, la tendencia es al aumento del tamaño a través del tiempo, vos lo que podrías tener es que este linaje, como digamos, todos los linajes tienden a aumentar de tamaño porque dentro de la especie, la selección direccional hacia mayor tamaño es la que está haciendo que todas las especies aumenten de tamaño. Viene por ahí la razón. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces ahora explico el segundo mecanismo y vemos si quedaba alguna cosa para esclarecer. Bueno, esto es un resumen del anterior. Un ejemplo antes de avanzar para que vean que se están buscando ejemplos de tendencia evolutiva que se pueden explicar por este mecanismo. Pero van a ver que todos los ejemplos que les voy a mostrar no son perfectos, tienen siempre algún pero, y se pueden explicar tanto por selección de especies como por explicación direccional, como vamos a ver. ¿Sí? Con este mecanismo todavía no explicamos ningún mecanismo, no solo describimos la tendencia. A ver, la tendencia es el patrón. Sí. Selección de especies es uno de los mecanismos, es uno de los procesos. ¿Y dijimos cómo operan o todavía? Bueno, sí, porque el tamaño que afecta a la tasa de especiación y extinción hace que las especies más grandes tiendan a aumentar con el tiempo. Bueno, este es un ejemplo, uno de los ejemplos también que aparece en los libros, por ejemplo aparece en Willy. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos son fotografías, microfotografías de los caparazones embrionarios de los caracoles, ciertos caracoles marinos, del grupo de los gasterópodos. La forma de las espiras de estas caparazones denota si son especies de desarrollo directo o de desarrollo con larva planctónica. Es decir, los que estudian caracoles han visto que cuando un caracol se reproduce, pone un huevo del cual puede salir
una larva planctónica que después de un tiempo de ser arrastrada por las corrientes marinas se fija y se metamorfosea a un organismo de tamaño de aspecto normal, digamos, adulto, o bien directamente esa fase de larva planctónica desaparece y vemos en un caracolito en miniatura, digamos. Lo interesante de esas dos estrategias de esas dos historias de vida es que la forma del caparazón embrionario es distinto y se puede reconocer en los fósiles qué especie tiene un tipo de desarrollo y qué especie tiene el otro tipo de desarrollo. Las formas que tienen desarrollo directo tienen este tipo de caparazón con como espiras más gordas y separadas, y las que tienen la larva planctónica son espiras más apretadas, digamos, y pequeñitas. Entonces, se han hecho estudios de fósiles y se han medido, por ejemplo, acá tenemos los que son tienen larva planctónica, acá tenemos los que tienen desarrollo directo, y lo que está representado acá es cuál es el biocrón de las diferentes especies. El biocrón es cuánto dura una especie entre que aparece y se extingue. Y se ve que las especies estas que tienen desarrollo con larva planctónica duran, bueno, acá llegan hasta los 14 millones de años, pero fíjense que hay muchas especies que duran muchos millones de años, 8, 10, 12, 14. Si lo comparamos con los que tienen desarrollo directo, ven que la mayoría tienen biocrones pequeños, o sea, duran poco, se extinguen relativamente en poco tiempo, digamos, en pocos millones de años. Y también hay diferencias en el rango geográfico. Las especies de larva planctónica, como uno podría imaginarse, suelen tener rangos geográficos más grandes que las de desarrollo directo, porque las de desarrollo directo, los gasterópodos no son de moverse mucho, van ahí, digamos, con el pie, moviéndose, unos pocos metros se pueden desplazar por día. Entonces suelen ser bastante localizadas geográficamente, son de distribución restringida. Entonces, se supone que, digamos, a lo largo del terciario, del Cenozoico, fíjense, tenemos diferentes familias de caracoles, estas columnas son diferentes familias de caracoles, y abajo tenemos el comienzo del Cenozoico, hace 65 millones de años, acá tenemos más hacia el presente. Estos segmentos de color en cada época lo que muestran es la proporción de especies de caracoles con larva planctónica versus con desarrollo directo. Los oscuros son de desarrollo directo, y lo que se ve es que en las diferentes familias de caracoles parecería que al través del tiempo, si son benévolos, la proporción de especies con desarrollo directo tiende a aumentar. Durante el Cenozoico hay pocas especies al comienzo, pero cada vez hay más especies que tienen desarrollo directo que con larva planctónica. Esa es la tendencia última. ¿Cómo se explicaría esto por selección de especies? Bueno, el tipo de desarrollo afecta las probabilidades de extinción y especiación de estas larvas, haciendo que las que tienen desarrollo directo tiendan a especiar más y o extinguirse menos que las otras, y por eso a través del tiempo van aumentando su representación. En realidad, como les digo, este ejemplo no es el ideal, porque lo ideal sería que la larva, el desarrollo directo, aumentara la especiación y disminuyera la extinción. Pero en realidad es probable que aumente la especiación, pero la extinción es menor en las de desarrollo planctónico, la de larva planctónica. ¿Y por qué es menor en los de larva planctónica? Como ven acá, el histograma dice eso, ¿verdad? Como estos se distribuyen mucho más y tienen áreas geográficas amplias por la larva planctónica, que se arrastran por las corrientes, probablemente tienen poblaciones mucho más grandes, mucho más extendidas, con lo cual es muy difícil que se extingan por un evento de cualquier tipo que afecte una región. Las especies que se suelen extinguir más fácilmente son las que están muy localizadas, por cualquier cosa que pase en esa localidad, chao especie. Lo que pasa es que lo que se supone que en este ejemplo, el aumento de la tasa de especiación de las de desarrollo directo es más importante que el aumento de la extinción que tienen las de desarrollo directo, dando un balance de las dos tasas positivos, digamos. ¿Y por qué especian más? Justamente porque las de desarrollo directo,
al ser poco, tener áreas de distribución restringida y ser poca capacidad de dispersión, fácilmente quedan las poblaciones desconectadas y pueden especiar en alopatría. Mientras que las plantónicas, como las corrientes las mezclan y las llevan de un lado para otro, es muy difícil que logren aislamiento geográfico de algún tipo como para diferenciarse. Entonces, este es un ejemplo explicado de la mejor manera que me salió por selección de especies. Bueno, entonces ahora vamos a explicar qué es especiación direccional, que es el otro mecanismo importante. Y para eso voy a comentarles otras tendencias, a darles algunos ejemplos de tendencias que están en todo el libro de texto como clásicos. Una de las tendencias es el aumento del tamaño y complejidad del cuerpo de los organismos con el transcurso del tiempo. Si remontamos al pasado profundo, hace 3.800 millones de años, cuando se originaron los seres vivos, los primeros seres vivos necesariamente eran cosas extremadamente simples, quizás una especie de ARN autorreplicante o algo incluso más simple que eso. Pero con el tiempo, digamos, si bien las cosas simples no desaparecieron, sigue habiendo tantas bacterias como hace 2.000 millones de años atrás, han aparecido bichos más grandes, más complejos, con más tejidos. Eso es lo que se llama la tendencia al aumento de la complejidad con el tiempo. Acá representado a través de este gráfico, acá tenemos la edad de la Tierra, este es el momento del origen de la vida sobre la Tierra que estimamos, alrededor de 3.800, 4.000 millones de años, y atrás, y acá la complejidad está estimada en función del tamaño. Esto es largo en una escala de medida logarítmica o algo así. Otra forma de estimar ese aumento de la complejidad a través del tiempo puede ser con el peso, también correlaciona con el número de tipos celulares, y también se ve que los organismos en la actualidad hay organismos de mayor tamaño que tienen mayor cantidad de tipos celulares que los que había hace 500, hace 2.000 millones de años. O sea, otra forma de decir la misma tendencia, el aumento de la complejidad y el tamaño. Entonces, es interesante porque esta tendencia evolutiva hacia el aumento de la complejidad, que es un patrón, es una tendencia evolutiva, es un patrón, por lo tanto, incluso lo usaban los creacionistas para llevar agua para su molino, porque decían que ese aumento de la complejidad era como una revelación de un plan divino, ¿no? Hacia cada vez parecernos más a Dios, digamos. Pero bueno, tiene una explicación mucho más sencilla, y es lo que Bull llama la pared a la izquierda. Básicamente lo que dice que la tendencia se produce porque hay un sesgo que se produce como consecuencia de esta pared. ¿Y cuál sería? Fíjense, en el precámbrico que había bacterias y algunas otras cositas, pero no mucho más que bacterias, había algunas cosas más sencillas y otras cosas un poquito más complicadas. La diversidad caía en este rango de complejidad. En la actualidad, o más cerca del presente, han aparecido organismos de muchos otros tipos que son más grandes, pero no es que la evolución forzosamente va hacia lo más complejo, porque también ha habido formas complejas que han revertido hacia formas parásitas y se han simplificado con el tiempo. Lo que pasa es que la tendencia aparente, si uno mira al pasado y mira más el presente y ve cosas que aparecen en esta cola, se debe a que esta pared no permite que esta distribución se mueva hacia el otro lado en igual medida. ¿Qué es esta pared en este ejemplo particular? Es que los seres vivos como sistemas tienen que tener un grado mínimo de complejidad para tener las propiedades emergentes de un ser vivo. Entonces, mucho más simple que un ARN autorreplicante no puede ser algo que llamemos vivo. Entonces no es que pueda tener una distribución equivalente hacia el otro lado. Esa pared, ese sesgo mínimo de complejidad, digamos, que tienen que tener los seres vivos, me genera este efecto de que parece que hay una tendencia cuando en realidad no hay ninguna razón sobrenatural para que yo aumento la complejidad con el tiempo. No hay ningún plan divino, nada por el estilo, simplemente que, digamos, no puede haber organismo más simple que hacia la izquierda, en el gráfico. Bueno, eso tiene que ver con esta idea de la especiación direccional, saber por dónde viene. Hay una pared, hay un bias, hay un constraint de alguna manera para mover la evolución en una dirección
que es más difícil que el otro. Y eso es lo que genera la tendencia, algún tipo de constraint. Y vamos a usar otro ejemplo que de este seguramente se van a acordar, no se van a acordar nada de la materia, pero de este ejemplo por ahí se acuerdan. El de los borrachos que salen del pub. Imagínense que esto es un pub que cierra, no sé, a las 11 de la noche, entonces ahí el ¿cómo se dice? El mesero le sirve a todos los borrachos que están tomando ahí la última pinta de cerveza, y a las 11 cierra el bar y los saca todos ahí a la calle, y como están todos medio borrachos, los apoya, digamos, contra la pared del pub. Y claro, si uno saca una foto a las 11:05 va a ver a todos los borrachos apoyados contra la pared, están todos por ahí, cerquita de la pared. Pero si saca una foto media hora después, va a ver que sigue habiendo borrachos apoyados en la pared, que no se pudieron ni mover, y hay otros que están caminando por la vereda a una mayor distancia, y si uno va una hora después, va a ver que sigue habiendo algunos tirados contra la pared, alguno que está caminando, otro que quiso cruzar la calle y está tirado en la calle. O sea, va a haber una tendencia a que los borrachos se alejan de la pared. Pero la tendencia se produce porque los borrachos no se pueden mover en la otra dirección porque está la pared. ¿Entienden? O sea, la especiación direccional es esto. Hay una pared, hay un constraint, una restricción que favorece que la evolución ocurra en una dirección y no en otra con la misma probabilidad. Y eso es que no se cumple la regla de Rayleigh. Que las especies, cuando van a especiar, tienden a producir especies hijas en mayor proporción de un tipo que de otro. En el caso de la regla de Koch que veíamos antes, las especies madres, cuando producen las especies hijas, tienden a producir más especies de mayor tamaño que de menor tamaño. Y eso solo, ese sesgo en el tipo de especie hija que producen, genera la tendencia. No hace falta cambios en la tasa de especiación o cambios en la tasa de extinción. No hace falta nada de eso. Aunque no se cumpla la regla de Rayleigh, eso ya por especiación direccional genera la tendencia. Entonces, fíjense, vuelvo al ejemplo que antes usamos para explicar los caracolitos esto. Imagínense lo que voy a decir. Imagínense que una especie de desarrollo directo, cuando se reproduce y forma, cuando especia y forma especies hijas, solo produce especies hijas que tienen desarrollo directo igual que ella. Mientras que la de larva planctónica pueden continuar con la larva planctónica, pero también pueden perderla y pasar directamente a tener desarrollo directo. Hay un sesgo, hay una mayor, con el tiempo, cada vez va a haber más especies de desarrollo directo, porque las de desarrollo directo solo producen directo y las de planctónico producen directo y planctónico. A ese tipo de sesgo me refiero. O sea, no cumplen con la regla de Rayleigh, hay una tendencia a producir más de desarrollo directo que de larva planctónica. Y podría producir esto mismo, y no tendría nada que ver con la tasa de extinción y la tasa de especiación. ¿Estamos? Bueno. Con esto, queda una cosa para decir de deriva de especies, simplemente es equivalente a la deriva genética, pero a nivel de especie, que por azar ciertos linajes del clado que tienen más suerte y se multiplican más que otros, y eso genera, pero no hay digamos, ni un bias en el tipo de especie que pueden producir, ni ninguna propiedad emergente a nivel de especie que hagan que especie más o que especie menos. Es random, es azar. Se supone que esto puede ocurrir, pero que no es un fenómeno tan importante. Y es menos importante como son fenómenos de muestreo, sí, es más difícil que genere una tendencia a largo plazo y sobre todo en clados numerosos. Y eso es todo lo que voy a decir del tercer fenómeno. Pero los primeros dos, selección de especies, selección de ya, esos son los que tienen que conocer mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces paso rápidamente a hablarles, antes de dejarlos ir,
de la otra orilla que tenemos que meter en la clase de hoy, que es la de especiación y exaltación. Perdón, adaptación y exaltación. Después aparece y el otro día vos me habías ayudado a poner la frase. Para poder responder. Romper en la casa. Bueno, esto digamos, lo voy a simplificar al máximo. Después ustedes si ven en la punta algo que no entienden lo que han dicho, pero vamos a hablar de adaptación y exaltación, fundamentalmente. Fíjense que lo que vamos a hablar con el PowerPoint anterior, terminamos con el problema de digamos, el extrapolacionismo, y nos falta discutir el paradigma adaptacionista, que es el otro pilar que decía Gull que criticaba de la teoría sintética. Entonces, por eso viene esta orilla que se refiere a eso. Entonces, bueno, justamente esta primera diapositiva ilustra eso. Lo que vamos a ver ahora es esto de acá, este pilar. Y vamos a empezar mostrando algunas definiciones hechas por autores conocidos, que por supuesto ustedes no tienen que estudiar ni saber de memoria, simplemente traten de mirarlas como para entender a qué apuntan, ¿no? Digamos, una adaptación para Bock es una característica de un organismo que interactúa con algún factor del ambiente de manera tal que el individuo sobrevive y se reproduce. Mayer dice que una adaptación es una mayor eficiencia ecológico-fisiológica, en definitiva reproductiva, que la que es adquirida por otro miembro de la población. Reed y Sherman dicen que una adaptación es una variante fenotípica que confiere un mayor éxito reproductivo dentro de un conjunto específico de variantes en un determinado ambiente. O sea, la adaptación es algo que aumenta el fitness, vamos a decirlo así, sencillito. Ahora, la adaptación, generalmente, o hasta hace no mucho, siempre se la definía como algo que aumenta el fitness ahora. O sea, una característica es una adaptación porque ahora sirve para esto. Pero lo que discuten algunos autores, entre ellos Bull y otros más, es que en realidad, si nosotros miramos el problema evolutivo, que tiene una dimensión histórica profunda, en realidad ver para qué sirve algo ahora solo explica por qué una cosa se mantiene. Por qué se originó puede obedecer a una causa completamente distinta. ¿Entienden? Entonces, entender, digamos, si uno mira la adaptación de una perspectiva histórica, evolutiva, habría que tener en cuenta por qué se originó esa característica, qué es lo que hizo que esa característica cuando apareció se fijara. Si yo la estudio hoy, solo lo que voy a entender es para qué me sirve hoy, o por qué se mantiene esa característica y no desapareció. Pero no necesariamente me está informando acerca de qué pasó cuando se originó.
Entonces empiezan a aparecer una serie de definiciones históricas de adaptación. Y acá hay algunos, estos Green, Cody, que es un aracnólogo louisiano, Harvey Pagel, son ingleses. Dicen, adaptación es una función apomórfica producida por selección natural en comparación con la función plesiomórfica. O sea, acá apuntan al origen. No voy a entrar en detalle, pero fíjense, si ustedes tienen un árbol que tiene, por ejemplo, estas 5 especies, y A, B, C, D y E, y tenemos un rasgo morfológico que tiene 2 estados, el M0 y el M1, o sea, M0 sería el ancestral y el M1 el derivado. M0 cumple una función F0 y M1 permite una nueva función que llamamos F1. Entonces, lo que dicen que para estudiar la adaptación, en realidad hay que ver qué pasó acá, en el momento en que M0 se transformó en M1. ¿Por qué M1 fue, digamos, confirió mayor fines que M0 en este momento de la evolución? ¿Entienden? Entonces dicen que en realidad, digamos, verlo así es importante por lo siguiente. Miren bien que obvio parece. En realidad, M0 con F0 es como el punto de partida, es todo apomórfico. Yo tengo que ver por qué el otro es mejor que M0 y F0. No es lo mismo que decir que yo voy a comparar, ver por qué apareció F0 comparándolo con M0 comparándolo con M1, porque el estado derivado no me puede informar a mí acerca del origen del estado ancestral. No es lo mismo en una dirección de comparación que en la otra. La única que tiene sentido es la primera que yo dije. La primera es que el estado ancestral es el que me sirve de, si vos querés, de punto de partida o de control para entender por qué este fue mejor y se fijó en esta rama. Al revés no puede ocurrir, porque este es el estado derivado, no me puede a mí dar información de por qué evolucionó M0. En todo caso, tendría que haber acá otros estados anteriores a M0 que servían de control para entender por qué evolucionó M0. ¿Me siguen? Bueno, no vamos a insistir mucho con esto, pero vean que está esta cosa, esta dimensión histórica de la adaptación que es importante, digamos. Y después hay otra cosa que es la que Gould critica mucho, que es lo que se llama el paradigma, digamos, el paradigma adaptacionista, que es esa noción de que a todo hay que buscar una explicación adaptativa. Cualquier rasgo morfológico del organismo está ahí porque aumentó el fitness o porque aumenta el fitness y porque es una adaptación. Y lo que dice Gould es que eso no tiene por qué ser así. Y además, cuando uno fuerza a buscar explicaciones adaptativas a todo, también empieza a creer en cuentitos de hadas que no tienen ningún asidero en la información, en la realidad. Y les voy a dar un ejemplo de esto que se llama el paradigma adaptacionista, que a mí se lo conoce como paradigma anglosiano, ahora van a ver por qué, que es el caso del ejemplo de los rinocerontes y sus cuernos. Los rinocerontes, ustedes saben, ha habido unas cuantas especies a través del tiempo, pero en la actualidad hay solo 5 formas vivientes de rinocerontes. Los rinocerontes negros, el rinoceronte blanco, estos son rinocerontes que viven en Asia, en el sudeste asiático. Algunas de estas especies están bastante en peligro de extinción. Pero lo interesante de los rinocerontes es que tienen 1 o 2 cuernos y hay formas, digamos, ancestrales dentro de este grupo de perisodáctilos que no tenían cuernos. O sea, el cuerno es un estado derivado y ingenuamente, antes de que tuviera esta filogenia, lo que se pensaba es que la evolución de los cuernos era una adaptación contra la predación, contra los predadores. Claro, aquí en León se van a ver como un rinoceronte que tiene un cuerno de 1,5 metros de largo. Encima es un ropero. Entonces lo que se pensaba es que la evolución de los cuernos se explicaba como una adaptación
contra antipredatoria, y que el estado central era no cuernos, después habían aparecido los rinocerontes con un cuerno, y después, todavía mejor, si que tener un cuerno, tener dos, así que después habían aparecido los de dos cuernos. Sin embargo, cuando uno hace el árbol, se ve que la secuencia 0, 1, 2 no parece la más correcta, parece que en todo caso habrá sido 0, 2, y después de 2 bajó a 1 en esta rama de acá. Entonces, la explicación no es tan directa como yo les conté antes, sino que acá en realidad lo que hay que explicar por qué se perdió un cuerno. Que dejó de haber predadores en un de bicho, no sé, en vez de comerlo, le da patada, no sé. No es tan... Entonces, ¿qué es el paradigma panglosiano? Porque, digamos, esto viene de un cuento que tenía un personaje que se llama el doctor Pangloss, que es un cuento aparentemente bastante conocido de la literatura inglesa, que el doctor Pangloss era como un optimista consuetudinario, o sea, todo era por alguna razón positiva, no sé, llovía a cántaro, bueno, pero eso está bueno porque le hace bien al campo. Después cruzaba la calle, le caía un rayo y decía, bueno, ahora gracias a ese rayo me pasé 15 días en el hospital y por eso no me atropelló un camión al día siguiente caminando distraído por la calle. O sea, era un tipo que todo le buscaba digamos, como les digo, una cosa positiva. Entonces, lo que dicen el paradigma adaptacionista lo llaman también panglosiano por eso, porque todo es una adaptación para algo, aunque no entendamos para qué miércoles, seguro que para algo bueno es, y no hay justificación para hacer, digamos, pensar de esa manera. Entonces, esa es la crítica. Y, ¿cómo se estudia la adaptación? Antes de la diferencia entre adaptación, extractación y estándar. ¿Cómo se estudia la adaptación? Yo esto lo voy a hacer bastante rápido para no cargarlo. Hay básicamente dos aproximaciones para estudiar la adaptación. Uno es que lo llama la aproximación por homología y otra la que se llama la aproximación por convergencia. No son excluyentes, en algunos casos se pueden aplicar las dos aproximaciones, en algunos casos solo una. Pero, ¿qué sería la aproximación por convergencia? Esta es probablemente la que ustedes conocen más, que es analizar coincidencias, o sea, homoplasias, tratando de buscar un patrón común en esas convergencias. Un ejemplo que vamos a ver cuando vayamos al museo, o que puedo mostrarles cuando vayamos al museo, es de los pájaros que trepan verticalmente los árboles, que usan la cola para apoyarse. La cola de estos bichos, que se llaman cansoriales, los que trepan, están modificadas justamente para sostener el peso del cuerpo, como si fuera una columna que apoya parte del peso del bicho. Entonces, en la aproximación por convergencia, si yo quisiera estudiar esto, adelante un poco, ¿qué tengo que hacer? Buscar distintos grupos de aves que usen la cola para apoyarse y ver si las modificaciones que tienen las colas de todos los pájaros que usan para apoyarse es más o menos la misma y difieren de sus parientes que no la apoyan. Son, digamos, evoluciones independientes de una solución a un problema común que a mí me dan, digamos, me sirven para sacar conclusiones adaptativas de ese rango morfológico particular que yo he usado. Es el enfoque por convergencia. Este enfoque difiere del enfoque por homología. ¿Qué dice el enfoque por homología? El enfoque por homología dice, en realidad, como cada instancia de evolución es independiente, si yo quiero estudiar la cola de los trepadores, ver qué les pasa a los pájaros carpinteros no me es demasiado informativo, porque es otra instancia diferente de evolución y la evolución puede seguir caminos distintos. Entonces, en realidad, si yo quiero estudiar la cola de los trepadores, tengo que de alguna manera analizar el diseño de los colas de trepadores. No, la comparación con otras cosas diferentes, con otras evoluciones independientes de esa característica, no son relevantes. Y cuando yo estudio, digamos, aplico este enfoque por homología,
uno se tiene que focalizar en los detalles de esa estructura para tratar de entender si efectivamente está diseñada para esa función adaptativa que yo estoy proponiendo que tiene. Entonces, en el caso particular de los bichos que usan la cola como apoyo, uno en este caso particular tiene una cosa a favor, y son las leyes de la mecánica física, digamos, de la biomecánica, ¿sí? Que predicen que una estructura, para actuar como soporte en compresión, digamos, a lo largo del eje, tiene que tener ciertas características que los ingenieros conocen muy bien, porque cuando diseñan un edificio y ponen columnas, siguen exactamente los mismos principios. Entonces uno puede analizar la cola de las pajas trepadores con la ley de los ingenieros que diseñan edificios, a ver si efectivamente los trepadores las cumplen o no las cumplen. Si no las cumplen, bueno, la hipótesis de que la cola servía para apoyarse era un diseño para cumplir esa función se verá refutada. Pero ese tipo de aproximación yo lo puedo hacer con el enfoque por homología. Y bueno, también por razones de tiempo no voy a explicarles estos detalles, pero digamos, hay una cosa, fíjense que ven estos monos que están apoyados sobre una varilla, y acá están colgados de una varilla. Las propiedades de los materiales, digamos, hay dos principios fundamentales de este concepto biomecánico, son que las propiedades de los materiales dependen mucho más de la forma que del material con que están hechos, en primer lugar. El material también depende, pero la forma es muchas veces más crucial en cómo funciona una estructura, qué puede resistir, qué no puede resistir, que con qué está hecho la cosa. Y el otro principio es que, digamos, las propiedades de los materiales en compresión y en tensión no son idénticas. Entonces hay ciertas cosas que los materiales pueden, digamos, hacer en compresión que nos pueden dar información acerca de cómo tiene que estar diseñada una columna que básicamente es comprimida por un peso. Fíjense, ven este mono que está sostenido sobre un palito cortito, mientras que está sostenido por un palito del mismo grosor, pero mucho más largo. Cuando uno tiene una varilla de una cierta longitud y le aplica una determinada fuerza axial, la varilla tiende a doblarse, tiende a hacer lo que se llama el buckling de Euler. Eso es algo que ustedes, digamos, la experiencia diaria lo demuestra. Ustedes agarran una pajita que se usa para tomar Coca-Cola, si ustedes la empujan en la punta, con mucha facilidad se va a curvar y eventualmente si aprietan mucho se va a colapsar, digamos. Si esa misma varillita la cortan de 2 centímetros y tratan de apretarla con el dedo, se van a lastimar la jeta del dedo antes que la varilla, esa cortita se rompa o se doble. Bueno, es cierto que la propiedad esa de bucle depende de la longitud. Entonces, esa es la clave para analizar el diseño, por ejemplo, de una cola, de raquis de una cola, de un pájaro que usa la cola como si fuera la pajita, digamos, para sentarse arriba. Entonces, así es como se trabaja con el enfoque por homología respecto a la adaptación. Bueno, no vamos a profundizar en eso ahora, pero el día que venga a la museo les voy a mostrar las colas para que las toquen y vean cómo son diferentes entre sí. Bueno, esto sí es importante, lo otro es importante, pero esto todavía es más importante porque también es algo que encontramos en los exámenes. Gould, y junto con una paleontóloga sudafricana de apellido Berba, publicaron hace unos años un trabajo donde introducen unos términos nuevos en el estudio de adaptación. O sea, ellos distinguen la adaptación de lo que llaman exaptación. Está la adaptación por un lado y la exaptación por otro. ¿Qué es la diferencia entre ambos? Para Gould y Berba, adaptación es toda aquella característica construida por selección natural que
que tiene la misma función desde su origen hasta el presente. O sea, desde su origen hasta ahora cumple la misma función. En cambio, exaltación es toda aquella característica que originalmente tenía otro rol distinto al actual. Por eso también se llama adaptación secundaria. Es una característica que en su origen puede haber servido para algo, pero después cambió y sirve para otra cosa. Ejemplo, que no voy a desarrollar por cuestión de tiempo, pero ustedes después lean un poquito de la punta y me preguntan cualquier cosa. Las plumas de las aves. Las plumas de las aves no son una adaptación para el vuelo, son en realidad una exaltación para el vuelo, porque en su origen probablemente aparecieron en los dinosaurios que no volaban para cumplir funciones de termorregulación, de camuflaje, de señalización de display, para capturar insectos, o sea, para cualquier cosa menos para volar. ¿Y por qué? Y porque para volar una pluma tiene que reunir ciertas características que en el origen las plumas que tienen los dinosaurios no las tenían. ¿Entienden? Volar, ya vimos la clase pasada que no es tan fácil. Entonces una plumita así de morondanga, como los dibujos animados que está el gato que se quiere comer a Twitter, que hace así con dos plumitas, para no caerse, eso no corre, los dibujitos. Entonces, la exaltación es una característica que también evoluciona por selección natural, pero cuya función ahora es distinta a la que tenía en el origen. Entonces, el origen de una exaltación puede ser una adaptación previa o puede ser otra cosa que se llama spandrel. ¿Qué es un spandrel? Y acá también hay otro trabajo de Bull y otro Lewontin, que produjeron un trabajo clásico que se llama Los Spandrels de San Marcos. San Marcos por la catedral que hay en Venecia, digamos, muy conocida. Spandrel es un término que es tomado de la arquitectura. ¿Qué es un spandrel para un arquitecto? Imagínense que yo tengo justamente la catedral de San Marcos, que tiene una cúpula enorme, que acá no está dibujada, está sobre el agujero de abajo de la cúpula. Esta cúpula está sostenida por una serie de columnas que forman una especie de arcadas, que delimitan los espacios semitriangulares entre el círculo, digamos, de la bóveda y la columna. Entonces, en términos arquitectónicos, lo que los arquitectos quisieron diseñar es esta iglesia con esta cúpula enorme, y estos espacios que les quedaron acá entre las arcadas son como subproductos no buscados específicamente como tales, pero son subproductos de diseño de una estructura que sostenga una cúpula. Entonces, esos espacios son spandrels, son cosas que aparecen como subproductos de algo que puede estar bajo selección, pero que en sí mismos no han sido seleccionados para cumplir una función determinada. Aparecen, están, y eventualmente pueden ser cooptados por selección natural para adquirir una función, y ahí también se habla de exaltación. O sea, una exaltación puede tener dos orígenes, una adaptación previa o ser un spandrel, es algo que no tiene función. Cuando empieza a ser cooptado por selección natural para cumplir una función, ya es un spandrel, ya es una exaltación. En el caso, para terminar con el ejemplo arquitectónico, los curas aprovecharon estos espacios, los espacios arquitectónicos, no los dejaron en blanco, los usaron para pintar, no sé, pintura de poner las estaciones de Via Crucis, o poner imágenes que recuerdan nuestro pasaje bíblico. O sea, eso es el equivalente a transformarse en una exaltación en términos arquitectónicos. Y Bull y Verba dicen que entonces adaptación y exaltación, ambos términos pueden ser subsumidos dentro de un término más general que se llama aptación. Ahora, el término exaltación, que a mí me gusta mucho
me gusta bastante. Por un par de razones ha sido muy criticado, por otras razones que ahora les voy a explicar. Para mí exaltación tiene de bueno como término que nos recuerda justamente que la historia hace que las cosas vayan cambiando de función a través del tiempo, digamos, el presente no necesariamente es igual al origen, pero además reemplaza un término horrible que se usaba en la época que yo era estudiante, que era el de preadaptaciones. Ustedes habrán escuchado hablar de las preadaptaciones alguna vez. Bueno, término horrible porque sugiere que los organismos se preparan para cosas que van a venir, o que como que se anticipan a la selección futura las cosas. Y sabemos que la evolución no funciona de esa manera. Bueno, digamos, yo me acuerdo cuando estudiamos invertebrados el origen de los tetrápodos terrestres, se hablaba de que bueno, las aletas de los arcopterigios eran preadaptaciones a la vida en la Tierra, a la conquista de la Tierra, porque bueno, se secaban las lagunas, se empezó el calor, se secaban las lagunas y los bichos ya tenían, digamos, la 4x4 para empezar a caminar en el barro sin problema. Lo cual, digamos, sugería esta preadaptación que es un término horrible. En cambio, la exaltación, digamos, es mucho mejor porque no sugiere ninguna previsión a futuro de lo que va a pasar. Los miembros arcopterígeos, los miembros musculosos con soporte óseo desarrollado y muscular, eran adaptaciones para vivir en un medio, digamos, lleno de ramas y obstáculos sumergidos y caminar y, digamos, arrastrándose por el piso de la laguna, que resultó que cuando se secó la laguna también se abría. Entonces, y pudo ser modificado y transformado en quiridio, pero no implica ningún adelantamiento de la evolución a nada que va a venir. Entonces, eso para mí está bueno. Los que critican a la exaltación, lo que dicen que en realidad es un término que en el fondo no sirve porque todo es exaltación. Es solamente cuestión de ir más atrás en el pasado, que todo va a resultar que es una exaltación. Eso, un poco de razón tienen con eso, pero bueno, yo lo banco. Pero actualmente no se está usando, cada vez se está usando menos. Cuando lo propusieron ellos al comienzo de la década del 80, se usaba bastante y causó cierto furor, pero después se empezó a abandonar el término de exaltación. Profe, sí. No entendí, ¿cómo es eso si acercarse el tiempo, todo es exaltación? Claro. Si vos te vas muy para atrás en el tiempo, vas a ver que prácticamente todo antes se usaba para otra cosa. Entonces todo termina siendo una exaltación. No es prácticamente nada. Por ejemplo, vos ahora me estás escuchando porque tenés los huesos del oído medio que antes se usaba para articular la mandíbula con el cráneo y antes eran parte de los huesos de la mandíbula que se usaban para comer. Entonces, viste, si vos te vas hacia el pasado profundo, 100, 200, 300 millones de años atrás, casi todo, digamos, las estructuras que derivan las estructuras actuales se usaban para otra cosa. De ahí viene. Ese es el tema. Bueno, no les di ejemplos de Spandrel y con esto ya vamos a ir terminando. Ejemplos de Spandrel. ¿Qué puede haber en la naturaleza? Algo que está ahí que no sirve para nada. Bueno, empiezo con un ejemplo bonito que es el de los ombligos de los caracoles. Algunos, ya vimos la clase pasada que la pila de los caracoles de gastéropodos se puede variar de acuerdo a 3 parámetros que eran el crecimiento de la espira, el crecimiento del radio de espiralamiento y la traslación de esa espiral a lo largo de un eje. Hay ciertos parámetros, ciertas combinaciones de esos 3 parámetros que determinan que en el centro, en la parte inferior del caracol, se generen estos espacios huecos. Si la espira el radio de giro crece muy rápido y la espira no crece tan rápido, en el medio va quedando un pequeño pocito. ¿Entiendes? Bueno, esto es el umbilicus.
que en algunas especies está apenas esbozado y en otras está mucho más desarrollado. O sea, lo que se supone es que lo que está bajo selección natural es el tipo de enrollamiento, pero no el ombligo per se, en el origen. El ombligo es un espandrel que surge porque ciertos tipos de espiga con ciertos radios de espiralamiento y cierto incremento del diámetro de la espiga son favorecidos por sobre otros radios. ¿Y favorecidos por qué? Por la predación que ejercen ciertos crustáceos sobre los caracoles. Los crustáceos con sus quedas, digamos, agarran los caracoles y los rompen, digamos, pero hay ciertas formas de espiralamiento que son más fáciles de agarrar y más fáciles de romper, y otras que son más compactas, pongámosle, o más difíciles de manipular para esos predadores marinos. Entonces, eso es lo que está bajo selección, la forma del caparazón, y algunas formas generan geométricamente un espacio que llamamos ombligo. Ahora, ese ombligo, que no tiene ninguna función, originariamente es expander. Pero en algunas especies ese expander comenzó a aprovecharse para llevar huevos, proteger los huevos y las crías de algunas especies de caracoles. Y en esas especies, en esos linajes que utilizan el ombligo para esa función de protección de la cría, el expander está incluso más desarrollado. Empieza a tener una función y empieza a ser seleccionado para, digamos, cumplir más eficazmente esa función. Entonces ahí ya el umbilicus es una exaptación. ¿Se entiende? Ahora, nosotros no estamos muy acostumbrados tenemos el ojo, digamos, seteado para todo lo que vemos, lo vemos con el paradigma panglossiano y buscamos una adaptación de cualquier cosa que venga. Pero es posible que muchos aspectos, incluso de nuestra propia anatomía, sean expanders. Por ejemplo, el espacio que tenemos del surco que tenemos debajo de la nariz no tiene ninguna función. No conduce los mocos a ningún lado. O sea, es un espacio que probablemente se genera por cómo se insertan los músculos orbiculares de la boca. Ahora, este espacio que está acá, el día de mañana puede ser cooptado. Imagínense que, no sé, a la hembra le empieza a gustar los machos que tienen esto más pronunciado. Y bueno, por ahí en 2000 generaciones tenemos el labio, digamos, un surco acá. O sea, nadie sabe lo que puede pasar. Pero por hoy me parece que esto es una característica que tiene ninguna función. No es algo que es funcionado como tal. Y así hay muchas características que pueden ser el sustrato del cual en el futuro evolucionen exaptaciones. ¿Estamos? Bueno, lo dejamos acá porque estamos todos con la cabeza medio quemada. El lunes tenemos la última clase que también va a ser larga, pero es más divertida sobre el sexo.